Ya voy grabando, pues. Bueno, voy a tirarme un abrazo para todos los que estamos acá y los que después vean este video. Eh, Quería mostrarles hoy día un par de cosas y extender la última clase para el otro fin de semana, donde vamos a hablar ya con PowerPoint y tal, pero hoy día la idea era un poco más, de repente, también por una cosa de tiempo y de lo duro que he estado este mes, hablar más de los proyectos y preparando tal vez para que la otra semana ya estén más apretados. Les quería mostrar dónde está este. Primero voy a mostrar el cómic y después voy a mostrar cómo se hizo. Eso ya se está viendo ahí la pantalla, ¿verdad? Perfecto, sí. Entonces aquí hay que ponerle View Full Screen. Ahí está todo, ¿verdad? Entonces, esto fue un cómic que se hizo para los 500 años de La Habana, que lo hicimos a distancia. Yo escribí, la idea era un cómic que jugara, porque hay una organización que de partida ya los contacté con Orgun, que se llama La Vitrina de Balonia, que ellos llevan un buen tiempo formando dibujantes de cómic nuevos, porque Cuba tuvo un gran auge de cómic en los 80 y, y ¿cómo se llama? Voy a cerrar la cuestión de los mensajes porque creo que aparecen. Entonces, para que no anden viendo los cagüines de mi compañera. Entonces, eh, la cosa es que en los 80 se armaron muchas historietas. El estudio de animación del ICAIC, Juan Padrón, es uno de los comiqueros más importantes que le hizo Vampiro en La Habana y varias animaciones. Pero después de los 80, con el periodo especial y muchos dibujantes se fueron a trabajar para Europa, no hubo tanta publicación de historieta y terminó muriendo, hasta que el 2000 y pico la vitrina de Balonia, gracias al apoyo de la embajada belga, eh, logran empezar a levantar este proyecto que se llama La Vitrina de Balonia, que con cómics cubanos y franceses y belgas empiezan a invitar a profesores belgas y franceses a formar nuevos comiqueros. Y este es un concurso que hicieron, en el cual igual me invitaron a participar y trabajé. La ilustradora es cubana, una amiga de hace muchos años, y yo soy el que lo escribí. Entonces les voy a hacer la lectura del cómic y vamos avanzándole. El cómic, la idea era eso, pues el proyecto, la intención era trabajar cómic o sea, y poesía. Entonces eran solamente poemas sobre La Habana, celebrando la ciudad en sus 500 años de existencia, o no celebrándola, más bien conmemorando. em, y dibujantes iban a trabajar el cómic. En mi caso, como yo soy guionista, yo escribí el poema y escribí el guión también. Entonces, pues, y hubo un proceso también que me quería compartirles, porque fue un proceso que vino desde la poesía y cómo desde la poesía se terminó convirtiendo en esto. Se les voy a leer. Los árboles de La Habana, Fernando de Peña y Gabriela Gutiérrez. Entre 1984 y el reino de Oz tiene que existir algún lugar donde los árboles aún crezcan sin permiso. Desgraciado, escribiste en tu cuaderno hace 15 años atrás, en aquella habitación del cuarto piso. Después, ajá. Pero los árboles de aquí, estos sí crecen como quieran. Coronado por la suerte, dijo el puerto, que partió la gran bahía cortando ébanos, sembrando fierros, sacando cuentas para mover de aquí para allá su cargamento. ¿Qué está sonando? Oh, espérame un segundo. ¿Qué está pasando? Ahí está, perdón, tuve un problema con el computador. Eh, Acá está. Vamos de vuelta. ¿Cómo se pone esto de vuelta? Eh, em, Ay, dame un segundo.
Aquí estamos de nuevo. Perdonen, que de repente sonó un audio dentro de este computador, parece que está conectado con otro teléfono. Entonces, bueno, sacando cuenta para mover de aquí para allá su cargamento. View slideshow. Ahí está. Si pudieran entenderse con el pavimento, pero sus raíces bravas son abrazos que revientan las cadenas de la muerte. Si pudieran conversar solo un momento, tantos años, tantas lunas, tantas cosas que decirse. Clic, clic, clic. Unidos por la idea permanente de sobrevivirse, los árboles y la habana se encuentran en un eterno beso oxidado. ¿Cómo separarles? ¿Cómo repensar nuevamente el repasado? ¿Quién ha sido señor? ¿Quién esclavo? Y si nos escurrimos entre los cables, ramas, alambres y telarañas que como vidas tocan todos los rincones de esta ciudad insólita, incierta e irracional, ¿en dónde nos encontramos? En La Habana hay mucha gente arriba de los árboles que la que te puedes imaginar. ¿Y a qué otra cosa se puede uno agarrar en un lugar que cada 5 minutos cambia, pero sigue siendo el mismo si no es un árbol? Ah, aquí está. ¿Cómo explicarle a un humano las sinrazones vegetativas de esta hermosa y trágica confusión rodeada de mundo por todas partes? ¿Acaso no hablamos todos vegetal? Esta perla no se quiebra porque los árboles la dejan existir como en un acto de misericordia. Seguramente, como a algunas personas les gusta subirse a los edificios y desmenuzar paredes con las manos. Podrían acabar con todo en menos de lo que canta un árbol. ¿Qué pensarán de nosotros cuando nos sobrevivan? Y ahí, bueno, esta paginita que tiene una ceiba y una semilla de ceiba volando, y la semilla de ceiba vuela y cae aquí, y dice al final, por favor, que alguien responda en 500 años más, creo que dice, se me tapa justo con él. Pero, ajá, que alguien responda a este poema en 500 años más. Esa era la poesía que hicimos y bueno, la historieta que armamos en imágenes. Voy a pasarme al, al guioncito que lo tengo aquí. Este fue el guión que mandamos para el concurso. Yo hice todo este guión y lo presenté de esta forma, lo hice en Word, no ocupé el programa Celteki, porque yo casi ya no lo ocupo tanto y porque me servía también para ir mostrando, porque cuando fuimos diseñando, yo agregué para el concurso los diseños de la historieta, para que se entendiera, no solamente hubiera un guión, sino que se entendiera el boceto y el trabajo que ya teníamos avanzado. Esto era un concurso de poesía, igual era un concurso, tenía que mandar esto, pero de alguna forma igual ya nos iban a aceptar, porque como éramos amigos y era una invitación. Entonces los árboles de La Habana, los nombres de las personas que participaron, una fotito de referencia de un árbol creciendo en un edificio. Y aquí concurso era Mi Habana ilustrada en verso, la fecha de entrega era el 31 de julio, formato A4, que es el porte de los dibujos. Y este era el poema, ¿no? Esto después cambió, y aquí al lado pueden ver, yo hice, agarré la poesía, la escribí entera, que era aquí, la voy a leer entero de nuevo. Entre 1984 y el reino de Oz tiene que existir algún lugar donde los árboles aún crezcan sin permiso. Escribiste en tu cuaderno hace 15 años atrás en aquella habitación del cuarto piso. Pero los árboles de aquí, estos sí crecen como quieran, coronado por la suerte, dijo el puerto, que partió la gran bahía cortando ébanos, sembrando fierro y mover de aquí para allá su cargamento. Si pudieran entenderse con el pavimento, pero sus raíces bravas son abrazos que revientan las cadenas de la muerte. Si pudieran conversar solo un momento, tantos años, tantas lunas, tantas cosas que decirse, unidos por la idea permanente de sobrevivirse, los árboles y la habana se encuentran en un eterno beso oxidado. ¿Cómo separarles? ¿Cómo repensar nuevamente el repasado? ¿Quién ha sido señor? ¿Quién esclavo? Y si nos escurrimos entre los cables, ramas y alambres y telarañas que como vidas tocan todos los rincones de esta ciudad insólita, incierta e irracional, ¿en dónde nos encontramos? En La Habana hay mucha más gente arriba de los árboles que la que te puedes imaginar. ¿Y qué otra cosa se puede uno agarrar en un lugar que cada
5 minutos cambia, pero sigue siendo el mismo si no es a un árbol, ¿ah? ¿Cómo explicarle a un humano las sinrazones vegetativas de esta hermosa y trágica confusión rodeada de mundo por todas sus partes? ¿Acaso no hablamos todos vegetal? Esta perla no se quiebra porque los árboles la dejan existir como en un acto de misericordia. Seguramente, como a las personas les gusta subirse a los edificios y desmenuzar paredes con las manos. Podrían acabar con todo en menos de lo que canta un árbol. ¿Qué pensarán de nosotros cuando nos sobrevivan? Por favor, que alguien responda a este poema en 500 años más. Entonces, ese poema lo escribí, lo mandé, lo pensamos, lo conversamos un montón con la dibujante, y cuando yo agarré el poesía dije, ok, voy a dividir los versos por página, que era como lo que uno piensa más lógicamente. Entonces agarré este verso y le puse eso en la página 1, página 2, página 3, traté de meter todo esto junto en la página 3, lo que era una locura, página 4, en fin, fui ordenando de esa forma, y después eso lo fui diseñando en un guión. También hicimos unos bocetos, y los bocetos los hicimos pensando la forma de lectura, para ir pensando cómo se iba a mover la lectura en el árbol, o sea, en el árbol, en el cómic, en la historieta, y la necesidad que teníamos de que se sintiera una lectura medio como si estuvierais volando por La Habana, como si fuera una hoja en el viento. Eso era una cosa que conversamos mucho, y también de cómo cada página, qué es lo que iba a significar, ¿no? Sobre todo los juegos de 2 páginas, y por eso pusimos la página número 1, en general siempre se pone, es la primera que uno ve en el libro, entonces cuando abres el libro vas a tener 2 páginas, y ahí pensábamos en cómo iba a ser el recorrido de la lectura con los textos y la lectura del poema, y los dibujos también, y en ese sentido también diagramamos los dibujos entendiendo ese movimiento del ojo por la página. Entonces, ahí donde hicimos distintos tipos de juegos y escribimos hasta abajo, ¿no? Y también una cosa que fui pensando en, y que yo creo que les puede servir un montón, es pensar qué es lo que dice cada página, cuál es la locación, por así decirlo, porque se hacen situaciones temáticas interesantes. Voy a, mientras hable del proceso de este cómic, vamos a ir hablando de eso, pero lo que yo primero hice también fue que hice esto, lo voy a escribir aquí, hice esto, página 1, entonces le puse niños, ay, tengo no en mi computadora, ahí está, niños roban mangos, ¿no? Página 2, y era jóvenes tienen sexo en árbol. Página 3 era el parque. Página 4, bueno, ahí vamos a seguir, pero la cosa es que al ir haciendo estas cosas, de poner como la idea general de la página, antes de definir cuáles iban a ser las viñetas, ayudaron mucho en la conversación con la artista para que cada página tuviera una sensación, un motivo estético y un recorrido. Ahí lo van a ver. Entonces, había no solamente como un gran movimiento de hablar, nosotros pensamos mucho, porque primero habíamos escrito el poema y era cómo contábamos los árboles de La Habana, y nos damos cuenta que era la relación de los ciudadanos de La Habana con los árboles. No era una historia sobre los árboles, sino sobre las personas y los distintos usos que le daban a los árboles. Entonces empezamos a pensar diferentes usos de los árboles, y ese fue el recorrido. Entonces, bueno, aquí está el guioncito, y le voy a pegar una repasada y vamos a ver la página o el esquema de la página como quedó. Y era también viñeta 1, entonces decía, una niña come un mango debajo de un árbol mirando hacia arriba. Y ahí el texto decía, entre el 1984 y el Reino de Oz, y después, la niña está mirando un gran árbol de mango lleno de frutas que está dentro del patio de una casa en La Habana. Algunos de sus amigos y amigas están trepados en el árbol lanzando mangos hacia abajo. Otro niño trata de tumbar mangos con un palo. Bueno, ahí sigue el texto. Después la viñeta 3, un señor mira por la ventana que da hacia su patio a los niños jugando en su árbol y robando su fruta. Texto viñeta 4, y aquí, pero los árboles aquí crecen como quieran y todo. Bueno, al final el texto se fue estirando. Esto fue la primera versión del guión, tenía mucho más comprimido el texto,
y después nos dimos cuenta que podíamos estirar. Los niños y niñas del piquete, felices arriba del árbol, recogiendo mangos y tirándolos a sus amigos abajo, que los recogen con una sábana y toalla. Y las 5, el señor sale al patio de su casa con un palo en la mano, los niños corren y saltan el árbol, y las 6 pies de niños corren por el pavimento botando mangos en el camino. Y así más o menos, esta fue como la primera versión. Hicimos una cosa bien entretenida que hicimos para ahorrar tiempo, espacio y todo, y que se sintiera como la gran libertad de los niños. Hicimos que el fondo fuera una gran viñeta donde iba a tener distintos momentos, o sea, momento 1, momento 2 y momento 3. Entonces se iba a leer como 3 tiras, o sea, la niña comiendo el mango mirando, después aquí tenemos la niña mirando y los niños arriba del árbol, y ella recogiendo los mangos, después el tipo mirando para afuera, gritando desgraciado, el niño corriendo entre los mangos y los mangos que se están cayendo de la escapada, los niños corriendo, después el viejo con el palo persiguiendo a los niños que arrancan, ¿no? Y los mangos. Y la versión final quedó así. Y el desgraciado al final ya fue una cosa de texto. Es bastante parecida a la diferencia que al final pusimos que el señor estaba escribiendo y los niños ya no aparecían. Y era en el fondo porque nos imaginamos que fuera como el tipo, como el gigante feliz o como este señor, así como cascarrabias, pero escritor, porque este poema era una reversión de otro poema que había escrito cuando estudié allá en Cuba, que era la primera frase, que era la del 1984 y el Reino de Oz. Y esta primera página hablaba de la figura de este escritor, entonces quisimos caracterizar al personaje. Eso es una cosa como que siempre es importante, que no queremos que las personas que salgan en nuestra historia sean extras, no tengan una vida. Entonces, de repente con algunos detallitos nosotros podemos darle la posibilidad al lector para que diga, ah, esta persona estaba escribiendo, ¿habrá sido el poeta? Y esas cosas como que ayudan un montón. En fin, les voy a seguir aquí con la página 2. Entonces, la página 2, la primera viñeta decía, una pareja universitario folla escondidos en un enorme ficus de algún parque de La Habana. Después el pañuelo, la pareja se besa escondido entre el ficus. Panel 3, la pareja llega al orgasmo escondido entre el ficus. Y panel 4, la espalda de la chica se amolda a las raíces del ficus, se siente cómodo. Esa era una conversación que habíamos tenido con la dibujante, donde ella había tenido una experiencia de tener sexo en un árbol, en un parque de La Habana. Nosotros tratamos de entrar en una cosa entre personal, donde fusionamos nuestras propias experiencias para hablar de los árboles en la ciudad. Y ella contó que cuando tuvo el orgasmo acostada de espaldas en este árbol, se sintió muy, muy cómodo y quisimos de alguna forma como expresar eso. Y aquí era como el primer diseño de la idea de los árboles. Si alguien ha conocido Cuba o La Habana, ha visto que algo muy particular son estos ficus árabes que llegaron y que se sobrecrecen y como que se comen la ciudad. Son como estos árboles traídos de afuera que ya se convirtieron como los invasores, se comen el pavimento, es bien bonito, y en los parques crecen muy, muy grandes. Y aquí donde, bueno, teníamos la parte del beso y toda la descripción de lo que fuera el orgasmo, queríamos hablar de hojas y ramas y corteza y darle la sensación del orgasmo como una visualidad cercana al árbol, porque estábamos hablando del diálogo entre los árboles y los ciudadanos de La Habana. En la página 3 iba a ser solo texto. Iba a decir, el Parque de los Ahorcados Miramar, un grupo de niños juega la pelota bajo la sombra de gigantescos jagüeyes en el parque. Y después aquí había unos paneles de árboles en La Habana y unas situaciones que al final la situación se terminó decidiendo que iba a ser una quinceañera sacándose fotos en un parque con los árboles, ¿no? Porque es un lugar muy bonito y aquí era la gente jugando pelota bajo la sombra de los árboles. Y eso terminó siendo así.
Siendo como, ¿a dónde le vamos a poner aquí? El full screen. Ajá, aquí está. Entonces ahí está la pareja en blanco, se tomó una decisión de color para puntualizar que la vista haga así. La pareja en el parque, haciendo el amor. Cerramos las viñetas, al final no nos fuimos por este flujo loco y quisimos contener un poco estos momentos, pero que aún así se sintiera que las cortezas en verdad fueran el cuerpo de un hombre y una mujer, ellos la pareja besándose y esta como gran explosión de hojas media fluidesca que tomamos la decisión de darle como esa sensación a la naturaleza, ¿no? Y la hoja envolviéndolo y ellos volviendo, haciendo algo tan natural como un árbol. Como, si pudieran, y aquí era toda esta parte del texto con la gente jugando béisbol, y aquí decidimos, en vez de hacerlo en tres, se decidió esta cosa, y ocupar el clic también como un ritmo y darle una sensación rítmica al cómic también, ¿no? Y que se pudiera sentir que no solamente era la lectura de un poema, sino que tenía cierta musicalidad, ¿no? Y por eso fueron las elecciones de ese tipo. Son 10 paginitas, no quiero irlo aburriendo, pero espero que estas ideas les sirvan. Bueno, la página 4, yo el primer borrador que hice puse que en el panel 1 iba a haber un árbol de La Habana 4 y un árbol de La Habana 5, al final no fue eso, pero fue este último panel se comió casi toda la idea trabajando los árboles de otra forma, que era un edificio medio abandonado de La Habana, en un edificio ha crecido un árbol. Niños van a la escuela y ya casi no le prestan atención excepto los últimos de la fila que son un desastre y se fijan que este árbol se está creciendo en este edificio. Y el diseño, bueno, aquí ya entramos más en la onda, ¿no? Decidimos con la dibujante ocupar el edificio como viñeta, para que se sintiera como el árbol creciendo y los pájaros y los niños viendo el árbol, como explicado en los pedazos del edificio, y al final abajo que llegaras como esta gran viñeta que hacía el mismo truco, ¿no? Como toda la página iba a ser el edificio, dentro del edificio iban a pasar estas cosas, ¿no? ¿Y por qué la página 3? Y esto fue algo interesante, porque cuando estábamos decidiendo las páginas era como, ok, los árboles en un patio, como una idea. Nosotros queríamos hablar de cómo la ciudad de La Habana, como una ciudad colonial española de 500 años, que era la cantidad de tiempo que cumplía en esta fecha, era de alguna forma el intento de someter la naturaleza a la madre tierra. Y entonces nuestra elección en orden de cosas que contábamos tenían que ver con las relaciones, y por eso queríamos primero mostrar un árbol dentro de un patio, ¿no? Como la idea de propiedad de un árbol, y de que al final los niños se daban cuenta que nadie podía ser dueño de un árbol, por mucho que estuviera dentro de tu patio, y que el señor por muy comunista que pudiera ser, todavía no se daba cuenta de esa verdad. Y después cuando queríamos mostrar a estos grandes árboles en el parque y la relación que podías tener como en estos espacios de la ciudad, que son los espacios donde hay una naturaleza casi libre, pero al final igual está como hermoseada y tratada y contenida de alguna forma, ¿no? No son los árboles en su absoluta libertad, pero era también mostrar esta naturaleza exuberante de La Habana, y después queríamos mostrar directamente la invasión de la naturaleza en la ciudad, y esta idea de los árboles creciendo en un edificio, y de a poco entonces decidimos que de 2 páginas en 2 páginas se iba a ir sintiendo estas relaciones, ¿no? Entonces después en la página 5 era arriba un flamboyano, un adolescente, en el uniforme de escuela, raya su nombre en una de las ramas. La adolescente tiene flores de flamboyán en la oreja y marca su inicial en la rama de un árbol con un cuchillo. El cuchillo entra en la rama botando savia de flamboyán. La adolescente prueba un poco el sabor de la savia de flamboyán que chorrea de su cuchillo. Y al final, en vez de decir esta página era así, pero la llevamos más adelante y seguimos con los niños. Y esta era una historia particular de niños habaneros, donde en La Habana hay unos árboles que tienen una fruta que huele a chicle.
Entonces, estos niños que agarran este árbol, sacan la fruta, la huelen, el niño le dice, sí es este, a pesar de que el poema está contando algo similar, y la niña le grita, huele a chicle, y eso lo terminamos haciendo de esta forma. Vamos de nuevo al slideshow, que es así. Entonces aquí, unidos por la idea permanente de sobrevivirse, los árboles y la habana se encuentran en un eterno beso oxidado. Y aquí queríamos mostrar el beso cruzando el texto del beso oxidado. Y este pajarito aquí, que después iba a aparecer acá poniendo que porque tiene también una relación con el árbol. Y aquí era cómo separarles y mostrando la relación de estos dos niños pioneritos revolucionarios yendo junto a la escuela. La discusión sobre quién ha sido señor, quién es esclavo, que al final era para puntualizar un poco la idea de la ciudad colonial y la historia de estos 500 años en La Habana, pero también en la idea de cómo destruyeron un bosque para construir esta ciudad y el bosque tarde o temprano va a volver a vivir ahí. Y aquí venía la conversación de los niños. Entonces teníamos el árbol, el tipo de árbol, la mano del niño agarrando la fruta, lo huele, se lo pasan a la otra niña y dice, sí, es este. Y ahí la niña al final, contenta, le grita, huele a chicle, mientras el poema va hablando de esta relación entre los árboles y la habana. Entonces, seguimos aquí, ¿no? Entonces, bueno, aquí era cómo explicar el humano y aquí queríamos poner de que hay varios árboles en La Habana que, sobre todo en el parque, ¿cómo se llama? Hay un río importante, se me olvidó, el Parque Almendares se llama, que tiene un montón de árboles y hay un parque botánico también que tiene un montón de árboles como naturaleza que pareciera tener forma de animales. Y queríamos un poco expresar esta idea de la naturaleza volviendo a recuperar lo que es de ella, ¿no? Como incluso la ciudad, entonces, como estos animales que podían en cualquier momento empezar a moverse. Entonces empezamos a ocupar estas fotos del Parque de La Habana como cocodrilos y como mamuts, y era toda esta idea del lenguaje vegetal, ¿no? Y de la contemplación de los árboles. Entonces aquí se escribía, un árbol lleno de frutos huelen como chicle, eso era lo de la página anterior. Las manos del niño deshacen el fruto del árbol que huele como chicle, el niño huele el fruto, los otros niños esperan su turno, el niño pasa el fruto de los otros amigos que lo huelen, los niños disfrutan junto al árbol oliendo sus frutos que huelen a chicle, en la cuadra pasa gente caminando bajo la sombra de los árboles. Al final esa página terminó de esa forma y al final se le entregó a una niña, y esas fueron decisiones de la dibujante. A mí me parece súper importante, sobre todo cuando uno está como presentando cosas, tratar de no quedarnos atrapados en quién es el personaje, sobre todo cuando son personajes que aparecen en una sola página, como pensar en que tiene que ser mujer, o tiene que ser hombre, o tiene que ser panadero, al menos que realmente hay una razón narrativa para que lo sea, porque al final es una cosa que uno nunca tiene tan claro, ¿no? Y bueno, después de este parque queríamos en el parque mostrar, entonces se nos ocurrió dar vuelta, que es una cosa que en el proceso teníamos el guión en un orden, y cuando ya empezamos a diseñar las páginas se nos ocurrió intercambiar las páginas, que tal vez cierto texto podía ir sobre otra cosa. Y eso fue lo que pasó acá, donde creímos que el parque y los animales tenían esa sensación mística de esta niña, esta mujer ya que escribía su nombre en un árbol y haciéndole daño al árbol encontraba una relación íntima con la savia del árbol y lo probaba, ¿no? Y se sentía también como conectándose con el árbol, a pesar de que está también marcándolo y tratando de dejar su huella en el árbol, ¿no? Y, y bueno, eso fue la versión final porque en verdad en el guión decía que en esa página iba a ser esto, que era una ciguarraya en la ciudad, un pedazo de papel enterrado en el tronco, sangre cayendo de él. Ah, bueno, no, pero esas son las dos páginas que vienen. Voy a seguirle con esto. Entonces estamos en preview. Y era esta, view, para no irnos confundiendo. Entonces las dos páginas que quedaron era esto, ¿no? El carro, esto lo agregó después ella, que dijo, ok, partamos, hagamos una vuelta
donde la cantidad de café y verde, también elegimos un pensamiento de color como va a haber un momento en el cómic donde el verde se va a tomar el control y el café que iba a ser los humanos y la ciudad iba a empezar a menguar, ¿no? Y entonces si vemos, hay como un flujo de juegos de colores donde queríamos que hubiera harto verde al principio y después el café tomara el control y hubiera menos verde, después el café fuera más potente y el verde solo fuera para apuntar detallitos y después en esta situación el verde empieza a tomar. Entonces queríamos también expresar esta lucha entre la naturaleza y la ciudad o el colonialismo y los árboles, por decirlo de alguna forma, eh, mostrar esta tensión y esta relación tensionada que significa para nosotros La Habana. Entonces, por eso está el auto ahí de los turistas y todo, y el parque entrando, y después nos metíamos en lo más profundo del parque hasta encontrando con esta persona que hasta en lo más profundo trata de apropiarse de un árbol, pero a la vez hay una relación, pues, comunitaria, ¿no? Y que es un poco un reflejo con la relación sexual que hubo al principio. Y bueno, ya estamos en las últimas paginitas. La página de hecho era una ciguarraya en la ciudad con un pedazo de papel enterrado en el tronco y sangre cayendo de él. Que eso es para una persona que conoce la cultura afrocubana y la religión afrocubana particularmente. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Esto significa que hay una brujería o un tipo de hechizo sucediendo. Después queríamos mostrar plantas en maceta en un balcón que está atardeciendo y que una señora riega las plantas. Después un hoyo hecho en un banano donde cae un líquido espeso y blanco, que era también pues un cuento que se hace mucho de gente que le hace hoyo a los bananos, hombres particularmente que le hacen hoyo a los bananos para follarlos, básicamente para penetrarlos. Entonces, pues quisimos también hablar de que esa es una de las formas en que los humanos se relacionan con los árboles. Eh, y un árbol cortado en un parque y la gente sentada que revisa internet en su teléfono en la noche, ¿no? Sentada en el árbol muerto, ocupando internet. Estos eran los diseños. Entonces aquí tenemos el diseño del árbol con la brujería. Aquí esto se dividió en dos viñetas, muy bonito. Entonces era porque también se habló, ¿no? De que cómo darle el protagonismo a los árboles, esto, ¿no? Y que, ¿cómo se llama? Partir en el punto de vista, y es una cosa muy importante para pensar cuando diseñamos quién va a llevar el punto de vista de la narración, y queríamos que los árboles tuvieran el punto de vista aquí, entonces por eso primero los árboles presos en sus maceteros, o las plantas presas en sus maceteros, y después esta señora regándolos y encontrando un poco de naturaleza en su casa vieja de La Habana. Y después este árbol también fue la misma idea para mantener el ritmo del tun, tun. Entonces, uno siempre tiene que pensar las viñetas, las tiras cómicas como esta cosa, ¿no? Como de pa, 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 y pensar también en el ritmo de cómo se va a leer y cómo se va a sentir la musicalidad de lo que lee. Entonces aquí también fuimos de un zoom bien viejo con este árbol con un hoyo, y después el hoyo con este, pues, semen cayéndole, y después estas personas ocupando internet sobre un árbol muerto. Y después la página 9 era una ceiba en La Habana vieja, está semillando, alrededor de su tronco está lleno de vainas, algodón y semillas, haciendo parecer como si estuviera un poco nevado. El viento empuja un poco las semillas y el algodón al pasar. Y después una mota de algodón de la ceiba se eleva por los vientos. La mota de algodón en la viñeta 3 con semillas vuela por los aires, y después al 4 un hombre asoma su cabeza por encima de la copa de un árbol, observando la ciudad arriba de un árbol. La mota de algodón vuela cerca de él. Que esta es la idea que reflejara con el texto anterior que había en un par de páginas donde decía de que en La Habana había más gente arriba de los árboles que la que esperábamos, ¿no? Y era una forma como de, con el guión, contar, cómo conectar con las páginas anteriores, y eso es algo que yo le recomendaría mucho, cosas que decimos con los textos, de repente que en la imagen más adelante se entienda, son como ejercicios poéticos, y como esto era un cómic poético también, que le dan pues la profundidad y lo lindo a la historieta, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo quedó al final, el árbol
con la hechicería y unas bolsas alrededor, las plantas en la ciudad, el árbol siendo pues sometido sexualmente contra su voluntad, tal vez, y ya los árboles muertos con las personas en el parque ocupando internet, y aquí esta página para nosotros era el aterrizaje del colonialismo, de como la explotación, ¿no? ¿Por qué no está el share? Lo vamos a hacer de nuevo porque creo que no se ve la página. Excelente, don Peña. Buena, buena. Bueno, buenísimo. Me encantó. ¿Le gusta? Sí, sí, cómo no. Este es Y como más, lo último que logré hacer igual. O sea, porque refleja la poesía en sí, combinado con la imagen, me parece un texto poderoso. sí, Palabra el poética, poder... Ujú, ajá, y perdón. la palabra poética y la imagen igual, pues. Entonces, Es muy potente muy la potente. fuerza de esto. Yo particularmente te lo quería mostrar a ti, Plinio, por el texto que escribiste, porque es una buena forma de abordarlo ahora y también pensar en la página como unitario. O sea, pensándolo poéticamente, la página también es una frase, Ah, es una correcto. oración. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo por página? También es parte del juego, ¿no? Y cómo nuestras palabras pueden empezar a ayudar a decir cosas, ¿no? En fin, como que te lo quería mostrar también como esto te pudiera ayudar a reflexionar sobre el trabajo que ya estás, ya que inventaste Ajá, imágenes y buscarle... entonces, me parece también que no solamente se limita al texto o a la imagen, no, sino que hay un trasfondo muy fuerte, ¿no? Que las relaciones que usted pone, ¿no? En los dibujos y eso le daba más alma al mismo trabajo. Claro, claro. Para mí una cosa que quería hablarle aquí, por ejemplo, es como, ok, tenemos esto muy cuadrado, son decisiones que se fueron dando con la dibujante, pero esto es muy cuadrado porque queríamos mostrar lo cuadrado de la estructura de la ciudad, ¿no? Y de la relación con la naturaleza, en el fondo. Por eso quisimos mostrar a los árboles presos, por así decirlo, al final, para aunque no lo dijéramos, porque acá hay una cosa como, ok, no todo el mundo lo va a entender, pero para nosotros lo importante era que se sintiera, ¿me entiendes? Que leyendo el poema, aunque alguien lo leyera muchas veces la historieta, de repente pudiera sentir como en este cuadrado ellos están diciendo que los árboles están presos, pero eso es algo que lo sentí yo al escribirlo y lo comunicamos y lo conversamos con la dibujante, ¿no? O este cuento de que lo que decidimos poner en este momento porque lo podríamos haber puesto en el parque antes, por ejemplo, pero decidimos esto porque este es en una imagen muy cuadrada y muy cerrada, como una ventana, como una jaula, queda muy demostrado la forma en que nosotros sometemos a la naturaleza de diferentes maneras, ¿no? Pero que la idea era que fuera violenta, no quisimos como mostrar una aplanadora, ¿me entiendes? Sino como la sutileza poética era para nosotros súper importante. Entonces, igual este es un trabajo después de muchos cómics escritos, para mí es el que más me gusta, porque yo creo que llegamos a cosas muy, muy finas. Y bueno, esta página final no tenía texto para mostrar un poco, darle espacio para que las plantas hablaran, ya no hubiera tanta persona, ¿no? Entonces, por eso nos fuimos a esta última página, que ya es totalmente café, donde la mota va volando por la ciudad, y llega al morro de La Habana, que es el fuerte más importante que protege La Habana, y en el morro empieza a crecer una planta, ¿no? Y terminaba con este texto que cerraba la idea colonial y hace como, la idea era que el lector llegara y dijera, él me está hablando del colonialismo, y que tratara de leer el cómic de nuevo pensando así, ¿no? Y que no solamente le estaba hablando de lo lindo que son los árboles de La Habana, sino de que hay algo, hay una relación con la naturaleza y los árboles y las personas, ¿no? Entonces era este finalcito así. Pero, Excelente, excelente, Peña. sí, esa era la presentación. Voy a Estaba volver. viendo, pero Plenio,
se estaba casualmente pensando en lo que escribió Plinio. No, sí, déjame, déjame explicar, ¿no? Dale, 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 pues. dale, métele, Ajá, métele. yo empecé con un territorio que se llama Nuittergana, que está dentro de la comarca, pero no es de nosotros. Ahí viven terratenientes, hoy por hoy. Es decir, es un territorio nuestro, pero todavía no hemos conquistado totalmente, como debe ser. Y yo, pensando, ¿no? Y quise comenzar en ese territorio, ya. Entonces, y volver como la mota que vuela y terminarlo en Untergana. O sea, la entrada y la salida, ¿no? Y justamente pensé en eso ahí para cerrar con el territorio que todavía al final el del cómic, cuidado que lo conquistamos y expulsamos a los terratenientes, ¿no? A veces la poesía se vuelve realidad, ¿sí o no, Feña? Hay un poeta que me gusta mucho que dice que la poesía es un arma cargada de futuro. Ah, sí, sí. Es una Ah, poesía española de los años 30, o sea, bueno, que habla sobre los 30, pero en verdad es de los 60. Pero sí, es un arma muy potente. Esta historieta que les mostré, definitivamente para mí es lo mejorcito que he hecho y quería mostrarles algo corto. Estos son 10 páginas. Creo que al final terminaron en 12. Pero lo que me parecía importante era como uno piensa en diseñar los bloques de información, o sea, como la página por sí sola también es texto, ¿me entiendes? O sea, las imágenes juntas dicen algo, entonces uno a veces no tiene que, a veces uno trata de sobreexplicar porque es un vicio de escritor, y la imagen es tan potente y tan poética, o sea, entonces, eso lo entiendo, don Feña. ¿Tú sabes por qué? Porque acá nosotros somos como brujos de las letras, ¿no? Así, crack, las ideas. Pero yo conversando mi amigo Alex, que es mi pasiero ya, Alex, creo que no está. Ese día cuando les mandé el texto a Orgun y a ti, y lo llamé, ¿no? Y empezamos, ajá, y creo que hablamos como 2 horas en sí. Entonces, y me gusta la actitud del dibujante, ¿no? Porque él no lo traga todo lo que le mandé, no lo traga, y tiene la capacidad de modificarlo y corregir y mejorarlo. claro, Yo pienso que Alex tiene esa capacidad, ¿no? Entonces, y va sugiriéndome, y estuvimos de acuerdo, sugiriendo imágenes y imágenes. Yo creo que él ya lo tiene ya en su chip, lo que, lo que, buenísimo. lo que tiene que hacer, ¿no? Y yo, por eso yo me recordaba que cuando los maestros, los que han pasado acá en el curso, insistían en eso, ¿no? La compenetración entre el guionista y el dibujante. Claro, Eso es vital, absolutamente. porque yo lo entiendo, yo lo entendí con la conversación que hemos tenido con Alex y No, oye, Togua. hay una cosa que en esta historieta me pasó porque, por ejemplo, la chica que estaba dibujando, ella nunca había dibujado un cómic antes. Yo antes sí había trabajado con dibujantes de cómic, o que ya llevaban, no sé, su tercer o cuarto cómic hecho, pero ella nunca había dibujado un cómic. Y le daba mucho nervio, ¿no? Y le daba muchas inseguridades. Entonces yo lo pensé ya como yo venía desde el lado más experimentado y aprendí una cosa muy interesante, que es como cómo darle espacio a la voz del dibujante. O sea, uno a veces como que se vuelve, por como es ser escritor y tal, uno se pone un poco obsesivo con quedarse con todo. Y es como, ok, ¿cómo empezamos a conversar y cómo le doy espacio para que también sea su voz y sean sus experiencias y su visión de mundo? Y ahí donde empezaron a entrar, por mucho que yo había escrito el poema y gran parte de la imagen y la estructura, hay muchas experiencias de ella. Y no sé si se acuerdan cuando yo hablaba de como cuando uno hace personajes, ponerle una gotita de sangre, un poquito al convertir en algo cercano para ella, yo creo que agarró muchísimo más fuerza la historieta y puede expresar emocionalmente lo que nosotros queríamos decir.
que yo creo que ese es el verdadero triunfo, porque para entender una información hay libros, pero el cómic tiene una fuerza poética y emotiva que funciona en otros espacios y en otros aspectos. Es otro tipo de arte en el fondo. Entonces, eso era lo que queríamos llegar y yo estoy muy contento con esta historieta. No se pudo publicar al final, pero ahí quedó y es una muy linda pues, experimento. Yo les recomendaría, quería recomendar eso mucho, Plinio, de como ya hay un trabajo de qué es lo que quieres contar a través de esta niña y estas mujeres y toda esta relación que tiene que ver con el colonialismo y la mujer, que también es, por eso me acordé mucho de este poema, porque tenía una forma visual también de explicar estas relaciones. Yo creo que de alguna forma el pensamiento que estás encontrando en esta introducción tiene que ver un poco eso, de cómo esta situación insoportable se vio manifestada en abuso no solamente a la cultura, sino directamente contra los cuerpos de las mujeres en, en la cultura adulta. Entonces, yo creo que puede haber una cosa más poética e interesante de cómo abordarlo, y ya saliendo de la parte como explicativa, porque eso se va a ir explicando también con las otras historias, o sea, es como ir dándole espacio más a la poesía más que a la política, como la poesía, no quiero decirle policía, pero como una poética con política, una polética, por así decirlo, ¿no? Y buscarle, a veces uno se pone muy sobreexplicativo y cuando encuentra verdaderas herramientas mágicas para expresarse, es muy potente. Pero eso era lo que quería como entrarle ahí. Te dejo la palabra, Plinio, para ver qué pensáis. Sí, es exactamente lo que yo percibí con el cómic que acabas de mostrarnos. No solamente, no es necesario seguir la línea así, sino hay otras herramientas más potentes. Yo creo que el amigo Alex tiene toda esa visión, porque él me ha explicado ya, y me ha explicado que no quedemos con el texto que uno escribe, sino tratar de buscar algo esencial, lo poético o la fuerza de impacto en el lector. Esa es la política de nosotros. Así que me encantó porque ya más o menos ya capté unos elementos que se pueden eh, incorporarse ahí y tener más ya un texto más compacto, ¿no? Una pregunta, don Peña. ¿Esa poesía se concibió pensando en hacer en cómics o no? O solamente, Sí, lo que pasa es que era un poema que escribí hace mucho tiempo. Por el mal de ser chileno es que nos obligan a escribir poesía desde niños y después nos vuelven alcohólicos. pero, pero sí, yo lo escribí cuando yo estudiaba, cuando conocí al Orgun de ese poema, encerrado ahí en la ICTV. Escucha, 2005. Casualmente me estaba acordando de los árboles de que hay un árbol cerca de la escuela, por la pradera, que es un árbol sagrado. Ajá, claro. Me estaba acordando de eso, cuando estabas ahí presentando sobre los árboles. Es que es muy loco. Yo la primera vez que llegué a esa escuela había pasado un huracán y había celuloide colgando de los árboles, habían cintas de cine volando con el viento y era muy potente porque, pues, bueno, yo tengo una relación particular con los árboles que ya no me voy a poner a hablar mis locuras personales, pero la cosa es que sí, en La Habana y en Cuba en general tienen un cariño muy grande y yo me he dado cuenta que los huracanes han vuelto a los caribeños en general, gente que le tiene mucho cariño y mucho amor a sus árboles. Acá cuando cayó el último huracán, los árboles que viven más de 100 años, yo que vengo de un país que tiene árboles milenarios, entonces al venir acá la gente no tiene árboles milenarios porque los huracanes los tumban y un árbol de más de 100 años es una cosa muy importante.
Aquí árboles que se cayeron le hicieron funerales completos, porque el momento en que caía un árbol de uno de los cerros, pues por el huracán era el momento de enterrarlo. Y entonces hay una relación muy linda entre el Caribe y sus árboles, y es muy loco como La Habana no tiene eso, pero cuando escribí el poema tenía que ver más bien yo era un gran amante de la Revolución Cubana, todavía lo soy, pero cuando me fui a vivir allá se me cayeron un montón de preconceptos y prejuicios que tenía, y me sentí un poco decepcionado con algunas cosas. Y ese poema hablaba de eso, ¿no? Del control del libro 1984 y el reino del mago de Oz, que para mí eran los gringos. Y sentía que no había libertad ni en Cuba ni en Estados Unidos. Y esa era como lo que quería hablar de eso. Y este poema, cuando me dieron la oportunidad de hablar de Cuba en un poema y que iba a ser publicado, quise ocupar ese pensamiento y profundizar esa idea, porque no se podía reducir solamente en la relación entre la Revolución Cubana y el Imperio Gringo, sino hay algo más profundo todavía que tal vez incluso los habitantes de La Habana no lo ven todos los días, o por lo menos no siempre. Entonces quería apuntar a la relación entre la ciudad y los árboles, tratando de hablar obviamente entre la relación entre la revolución y el colonialismo. Entonces era una figura poética para hablar de un tema que hace 15 años me había caído encima, y que ahora tenía la posibilidad de hablar con más conocimiento. Y también, pues yo inevitablemente, por tener amigos que me han apuntado, he tenido un proceso personal como escritor de reflexionar mucho sobre el colonialismo, y tratar de autoapuntarlo, a ser así. Entonces, la idea era ocupar, yo hago un poco eso, y ese poema lo escribí para el cómic, pero pensando en que yo quería que fuera un poema. Inicialmente era una décima, y esa décima después se empezó a desarmar, porque también quería que como que fuera como la leña, como un árbol así bien formadito. Entonces dije, voy a hacer una décima que es bien cuadrada y es bien española y es bien... Y después la agarré a hachazo y empecé como a ponerle pedazos documental y pedazos pensamiento, y pedazos de pensamiento del dibujante, de la dibujante. Entonces, la estructura de agarrar un poema, estructurarlo y cortarlo como si fuera leña, y después como reconstruirlo para que pareciera más orgánico y no fuera tan métrico, en términos de que no fuera una décima de la métrica campesina. Pero por otro lado, para mí la décima es el canto campesino del país de donde vengo. Entonces, es la forma, cantar décima, una forma muy interesante de relacionarse con los árboles en Chile, con la naturaleza y con ciertas, pues, espíritu. Entonces, como que para mí todo el poema, la construcción del poema y la construcción del cómic tenía que ver con estos grandes temas históricos, pero desde una perspectiva más poética. Entonces, la imagen también fue construida como una poesía, y yo escribí el poema y después empecé a conversar con la dibujante, y empecé a construir esta estructura, pero la idea es que ella también, pues, tomara esto como una invitación poética, donde ella pudiera hacer el poema de ella y los dibujos también fueran poéticos para ella, y así se fue creando esta historieta. Entonces, estoy como contándote el proceso, pero eso fue más o menos para responderte la pregunta. No sé si alguien más tiene alguna impresión para conversar o quiere tirar adelante su idea sobre lo que tiene escrito y lo que quiere escribir o dibujar. Hola, sería bueno escuchar Plenio. Ajá. Sería bueno leyeras esto, lo que enviaste. Es que no tengo, no lo tengo ahí en la, Ah, no lo yo tengo lo en puedo leer, yo lo puedo leer. sí, dale, pues. Dale, para esto. Y luego este Whitepiller también me envió lo de él, y sería bueno, déjame. Bueno, dice, ese es borrador, ¿no? De esto. Ese es borrador, sí, porque Así que, quería mostrarle a ustedes, ¿no? Y al amigo Peña, a ver que si íbamos en buen camino, ¿no? sí. Entonces,
Dale, voy. Dale. Dice, pre-rebelión del 25, página 1, panel 1, exterior. El territorio de Nudargana, playa serpenteante de arenas blancas. En su orilla, las palmeras se mueven por el viento, exuberante vegetación. Panel 2, Buna, una niña de 10 años, viste mola. Está parada en la playa, observa el saqueo de las fincas de las familias cunas, explotación de caucho y de profanaciones de tumbas por hombres. Panel 3, el 3 de noviembre de 1903, Puna es testigo de la separación de Panamá de Colombia. Ilustración de mapa de Panamá, marcar con un línea zigzag las nuevas fronteras. Sonido crack, algo que se rompe. Panel 4, las comunidades, islas del archipiélago de San Blas se dividen. Islas separadas del lado colombiano y panameño. En cada orilla ondea la bandera panameña y colombiana. Página 2, panel 1. Espera, Orgun, una explicación ahí, ¿no? Ok. Lo que usted lo leyó anteriormente, me sugiere, Alex, miren lo que me sugirió en esa parte, ¿no? Dice que en vez de dibujar las islas y eso, a él le gustaría dibujar dos canoas que se van con rumbos diferentes, con una bandera panameña y una bandera colombiana. O sea, una ruptura o sea, el cambio de dirección del mundo cuna. ¿Qué le parece, Feni? Pero ahí, no, a mí me encantó, y me parece genial eso. O sea, dos barquitos con diferentes banderas, pero son la misma familia, pero cogen el rumbo de la historia gracias al 3 de noviembre. Eso para unos aportes que hemos hecho, ¿no? Dale, siga pues. Ok, página 2, panel 1. 1912, Belisario Porras, el presidente de Panamá, promulga la ley 56. Está sentado en la mesa, firma un documento en su lujosa oficina. Panel 2, el primer plano, el documento, la ley 56. Reducción a la vida civilizada de las tribus bárbaras, semibárbaras y salvajes. Zoom. Panel 3. La colonización de los cunas comienza a través de la iglesia y escuela. Ilustración de una isla cuna donde aparece una escuela o iglesia arrinconando a Omaquenega. Panel 4. Espera ahí, para explicar esa parte también, decidimos donde va a aparecer la iglesia o la escuela. Son dos edificios, ¿no? Entonces dijimos que vamos a poner nuestro Maqueneca en el centro, ya, como cercado de esos dos edificios con la intención de ahorcarlos. Ajá. Ya. Eso me parece más... ¿Ah? Es muy visual. Muy visual. O sea, como un cerco ahí, como de dos edificios foráneos que vino a introducirse a nuestras islas. Es otra visión que hemos... hablando salió esas cosas, ¿no? Dale, pues. Panel 4 dice, el encargado de la colonización fue el cura jesuita Leonardo Gasó, curtido mercenario de Dios. Gasó está sentado en su escritorio. Encima del escritorio aparece una cruz y una Biblia. Detrás del cura, en el muro, aparece el retrato de su pasado, evangelizador de los indios. Página 3, panel 1. La llegada de los policías coloniales a las islas del archipiélago. El desembarco de policías con gestos de arrogancia en sus rostros. Mirada de desprecio hacia los indígenas. Panel 2. Comienzo la destrucción de los símbolos del pueblo cuna. Primer plano, la inmolación de los míticos nuchos. Los nuchos arden, se escucha el alarido del alma cuna. Panel 2. Los policías comienzan la represión a la mujer cuna. Una mujer yace tirada en el suelo y un policía lo amenaza con un tolete. En el mismo plano, un hombre atado en un poste es azotado por policías. Panel 3. El primer plano. Una mano arranca violentamente la argolla de oro o lazo a una mujer cuna. Panel 4. El primer plano, en un
En un brazo rueda los wheels rotos, estallido de cuentas de colores por los aires. Panel 5. Una bota militar pisa una tinaja, se escucha el crujido de la tinaja rota, brota un alma agonizante. Panel 5. Las molas de las mujeres cunas son reemplazadas por trajes foráneas. Una mujer desnuda yace de rodillas y un policía que se reí al despojarla de su vestido. Panel 5. Panel 1. Las mujeres son obligadas a bailar en clubes de policías. Una mujer cuna baila con un policía gordo. Ella tiene una corona en la cabeza. Es la reina del club. Es lo que tenemos lo de este borrador de que envió Plinio. Y me parece súper bueno esto lo que tenemos ahí. Eh, Así que no sé qué observaciones tendrán los compas. Yo igual a mí me gusta un montón. Yo lo que te recomendaría, Plinio, es definir, es un poquito lo que te estaba sugiriendo con todo lo que hablé de la otra historieta, que es como definir la información por página para que no sean demasiadas viñetas o demasiada información, para poder darle más respiro. Lo bonito es que tenemos 6 páginas y tú tienes diseñado 5. Si esta historia va a terminar con esta mujer que la coronan reina, o es la penúltima página eso y la última, de No, repente ir... es la penúltima, me faltaría una página. Ok, Ajá, sí. yo trataría, a mí lo que me asusta un poco es que está un poco comprimido. Lo ideal sería ver cómo reducir, y yo creo que la mejor forma de reducir en este caso es encontrar imágenes que unan dos ideas en una sola. Te voy a dar un ejemplo. En la página 1 aquí te está dando una introducción y presenta un personaje que es Buna, ¿no? Es muy bonito que obviamente se vea el territorio y su belleza, y su belleza antigua también, porque sobre todo si después va a volver a Nugdargana, se va a poder mostrar esa viñeta versus esta otra y va a ver el cambio que pasó, ¿no? Y yo creo que puede ser interesante volver a ese plano general, no en esta historieta, sino que digo en el futuro, en tal vez la última historia o tal vez para terminar esta historieta también. Es muy bonito. El panel 2, que es Buna, que viste de mola y está en la playa observando el saqueo. Me pregunto cómo pudiera, ahora aquí donde viene la parte loca, porque cuando uno diseña una página tiene que ver mucho con el espacio. Entonces, por ejemplo, si nosotros en el plano general presentamos a Buna de lejos y después tú cortas un primer plano de Buna mirando y después un corte a lo que está viendo, tal vez ocupa menos espacio que 2 planos generales donde uno es el gran pueblo y uno es ella mirando. Entonces, es una cosa para írselo preguntando, pero después yo creo que el que es un sintetizador potente y muy útil es el del mapa que se quiebra, o las 2 canoas, o lo que ocupes para hablar de la separación de Colombia y de Panamá. Yo creo que ese va a ser el elemento principal de tu página. Todas las páginas tienen una cosa que es como el golpe, ¿no? Lo importante que pasa por página. Ojalá que por página no pasen más de una cosa súper importante, excepto que sea una página que es la que tenéis más adelante, creo que es la 4, donde pasan muchas cosas distintas y que son todas malas, ¿no? Es como una descripción completa de lo que es la invasión de la policía, ¿no? Yo creo que esta página podría perfectamente fusionar el panel 3 con el 4 en una imagen común, o ir buscando una forma de explicarlo. Tal vez Buna lo que está viendo es estas 2 canoas separarse. No sé, estoy pensando en cómo tú poder sintetizar para que no sea demasiada imagen.
Yo no me Ok, asusté. ahora, o sea, hundir esa idea en un solo golpe, ¿no? De la separación. Exacto, sí, porque lo que pasa es que en la primera, por ejemplo, lo que tienes en la primera, ¿no? ¿Cómo se llama? Déjame, por ejemplo, tienes ahí el territorio, sí, que está mirando, puede que lo resumas con la imagen de la niña y los dos barcos separándose, de Ah, ok, Colombia y de perfecto, Panamá. ya. Ahí tenemos todo ahí Eh, con eh, un solo plano. ok, perfecto. Ujú. Y lo otro, como que habíamos hablado también, lo de que finalizar por ejemplo, cuando se quiebra la tinaja, ¿no? Porque es como que una imagen medio fuerte en ese sentido, como que quedarse con esa imagen del simbolismo de lo que cuando se quiebra, ¿no? Que el significado de lugar, ¿dice Del Tamala? vientre, El del vientre vientre. materno, ¿no? Real. Como que cerrar con esto sería también como, en ese sentido, como en vez de cerrar con la reina de las mujeres, con el Ah, reinado, ok, cerrar con esa violencia, ¿no? ok, perfecto. Ah, sí, sí, sí. O sea, con esa imagen cerramos. Exacto, sí. Ah, ok, Ah, yo creo que se fue el amigo Feña, ¿qué pasó? Peña. Se cortó. Pero en sí me parece bien. No sé qué pensarán los amigos, Bernal, Roderick, sobre ese tema. Dice el Feña que se le cayó el internet. Ahí estoy. Ah, ok. Desconectó todo. Ah, voy a cerrar la puerta igual. Espera un segundo. ¿Aló? Si se oye, ¿está todo bien? Sí, se te escucha, sí. Se congeló de nuevo. Ayala. Bueno, Hola. ahora, Feña. Orgun. Ah, sí, Roderick, sí, cuéntame. Sí, mientras el compañero Peña arregla la parte tecnológica. Bueno, eh, hay dos hechos que realmente hacen que nuestros ancestros, nuestros padres, comienzan a reflexionar y comienzan realmente a pensar en cómo poder darle vuelta a esto, ¿no? Uno de esos hechos ya el compañero Pliño lo ha graficado, ¿no? El tema de que pasó en Ucubseni, que es el famoso incidente de las tinajas, que ocurrió en 1920. O sea, que el año pasado, ¿se acuerdan que los compañeros de Playa Un Chico hablaban de 100 años de la muerte de Olenquique, que era justamente ese hecho? Bueno, este año, en abril justamente, se va a cumplir otro centenario, que es la fecha en que una de las mujeres que se puso rebelde, renuente a seguir las instrucciones de los policías, y ella cruza a Webdi. Tras este hecho ocurre entonces lo que comúnmente se conoce que es la muerte de Claudio Iglesias y, y lo que le pasó, ¿no?, a los policías que cruzaron a buscar a la señora, a la mujer Cuna. Entonces, ambos hechos, aunque la diferencia son meses, ¿no? Ambos hechos realmente
marcan una etapa de la historia de nuestros pueblos, tanto del lado del sector de Ucubseni como del lado de acá. Realmente pone en alerta roja ya a los líderes, y entonces comienzan a tramar, a reunirse, a fijar todo lo que tiene que ver con las estrategias para poder llegar al 25. Entonces, previo a eso ya fueron estrategias más que yo le llamo de distracción, más que todo la parte de cómo distraer a los policías, aparte de la formación de los soldados, que es la parte que, pero en sí esos dos hechos, del incidente de las tinajas y el incidente de la mujer allá en Huebdi, donde ambos hechos concluyeron con muertes y con mucha violencia. Entonces, si el enfoque de que ustedes están diciendo es justamente darle esa impresión al lector de que le llegue realmente al corazón, a su identidad, entonces justamente es eso lo que ustedes están diciendo, ¿no? Ya sea el incidente de las tinajas o lo que pasó en Huebdi, que es donde muere el cuna Iglesias. Entonces, allí marcaría podemos decir, el quiebre, ¿no? De la parte ya de la opresión que estaba llevando adelante el gobierno panameño a través de los policías. Entonces, creo que ya quedaría en manos de nuestro amigo escritor Pliño, darle un poco ya de su inspiración, ¿no? De cómo quiere cerrar esa etapa de la primera etapa. Cristóbal. A hierba. Ok, don Roderick, Maya. Entonces, donde está o sea, hubo dos hechos que marcaron, ¿no? Fuerte, el incidente de la tinaja que fue en Ucubseni y la rebelión, podemos decir, de la mujer, ¿sí o no, Roderick? Sí, correcto, mi hermano, correcto. Ok, la mujer se rebeló, ¿dónde fue? En Cuebdi, ¿dónde? Ok, la mujer estaba en Ñandú, y como los policías comenzaron a imponer sus normas, sus resoluciones de querer cambiar las molas, que usted lo graficó muy bien. Entonces esa mujer, que se llama Igua de Willy, ella, según la historia, ella fue encerrada por no querer seguir la instrucción o la orden de los policías. Entonces, pero a pesar de que fue encerrada, ella continuó y le decía a su hermano que no estaba de acuerdo, que ella iba a defender su mola. Entonces, en un momento ella sintió que ya corría en riesgo su vida, y ella huye, o ella se traslada a Huebdi o Ouargandú con su hermano. Entonces, Okay. cuando los policías se dan cuenta que el hermano Nelson huye o lleva a su hermana, entonces el jefe de la policía mandó a buscarlas, a buscar a esa mujer a Huebdi, pero la comunidad no permitió. Entonces allí, entonces cuando ellos se van, entre ellos estaba Claudio Iglesias, que era el líder de los cunas, ¿no? De los cunas a Marituar de Claudio Iglesias Taisa. Entonces hacen una emboscada, y allí, en esa gira de poder traer a la mujer, emboscan a los policías y mata, prácticamente descuartizan a Claudio Iglesias en abril de 1921. Y justamente el otro mes, bueno, ya mañana es marzo, en el siguiente mes, los hermanos de esa comunidad van a recordar esos 100 años. Pito Guané. Hierba. Ok, hierba. No me Maya. Inuga. Guaypiler. Sí, dime, Orgun.
Sí, a ver si leemos algo tuyo también para poder innovar. Eh, para poder tener una idea, por lo menos de estos dos primeros, para esto, para que la gente vea lo que tenemos. ¿Te parece? Aguanta. A ver, déjame ver. Déjame abrir. A ver. Ok, voy a compartir. ¿Están viendo? ¿Están viendo la pantalla? Sí. Ok. Este es guión para cómics, bueno, que escribió el amigo White Pillar, dice, ¿no? Guión para cómics, La Rebelión, basado en la historia de la Revolución Dula de 1925. Parte 2, argumento. Después de sufrir vejámenes en sus propias tierras, los cunas, cansados de violaciones, robos, maltratos hacia sus hermanos y hermanas, deciden lanzar en armas a los policías coloniales. Luego de varios encuentros, los grandes estrategas cunas declaran poner un alto a tales atrocidades y escogen a la comunidad de Ailigandí como el lugar del encuentro y desarpe antes de la batalla. El 21 de febrero de 1925, un grupo de guerrilleros procedentes de Ustupu, al mando de Ortebliquiña, llegan a Ailigandí para luego, en la tarde, junto a otros guerrilleros de otros pueblos, zarpan a Ucupceni y Tupile, uno de los pueblos que han sido ultrajadas. En Ucupceni, Tupile y en el sector de Carti ocurren diferentes enfrentamientos entre los cunas y los policías. Después de 4 días de enfrentamientos termina la batalla el 26 de febrero de 1925, dejando un salto de 27 muertos. Los policías sufrieron 26 bajas, mientras los cunas solo 1. Con la intervención de los Estados Unidos, los cunas y el gobierno de Panamá firman el Tratado de Paz el 4 de marzo en el barco acorazado de la Armada de los Estados Unidos, Cleveland. Bueno, Escaleta dice, bueno, los curanderos y curanderas cunas fueron pilares fundamentales en la historia de la Revolución Dule. Por ende, en la primera parte nos dedicaremos a mostrar a las abuelas, abuelos, niños trabajando mancomunadamente en diferentes tipos de medicinas tradicionales para levantar el espíritu de los revolucionarios antes de ir a la batalla. Bueno, la rebelión, página 1, 4 viñetas. 4 viñetas, primera viñeta horizontal hasta la mitad de la página, las 3 viñetas restantes van abajo. Viñeta 1. Vista general de algunos tejados de las chozas. En la parte externa de las casas, 4 mujeres sentadas debajo de un árbol. Conversan y tienen entre ellas plantas, nuchos, saumerios, pilones para preparar las medicinas. A lo lejos, el sol va escondiendo sus rayos entre las montañas. Narración. El pueblo cuna siempre ha sabido aprovechar el valor de las plantas. Desde tiempos inmemoriales han hecho de la naturaleza su cómplice para enfrentar fuerzas del mal. En esta ocasión no será la excepción. Mujer número 1. Hija, hay que bañar bien en hojas de albahaca a los muñecos de balsas. Mujer número 2. Sí, madre. Mujer número 3. Hueye, pato dionele di nave wanasaye. Mujer número 4 piensa, le daré a mi esposo este colmillo de pantera para que enfrente sin miedo a esos desgraciados. Viñeta 2, plano entero de 2 personas, abuelo y su nieto. Conversan parado en la parte interna de una casa tradicional cuna. El abuelo con su sombrero de la ala ancha le entrega algo en la mano derecha
a su nieto. Se ven algunos nuchos, cestas y sahumerios. Abuelo, nieto, quiero que lleves esto contigo. Son las cenizas de colibrís, te llevará para esquivar las balas. Nieto, gracias, abuelo. Viñeta 3. Plano picado de dos personas. Un hombre y una mujer están sentados de enfrente en el interior de la casa. El hombre tiene en ambas manos un rifle. Cerca de su pie hay una cesta llena de hierbas. La mujer con la mano izquierda tiene agarrado un machete y con la mano derecha procede a apuntar medicina por el mango del machete. Hombre, este rifle y el machete son de nuestro hijo. Debemos fortalecerlo en espíritu con nuestra medicina tradicional. Mujer, piensa, de seguro ganaremos la batalla. Tenemos las mejores armas, las armas místicas. Viñeta 4. Plano entero de la entrada de una casa. Aparecen dos niños semidesnudos con pantalones cortos parados enfrente de una persona mayor con un bastón. Trae envuelto en un trapo unas avispas. Niño número 1. Abuelo, abuelo, trajimos lo que pediste. Niño número 2. Avispas. Medicina para nuestros guerreros. Abuelo. Bien hecho, chicos. Nuestros soldados nos necesitan. Narración. Así trabajando en equipo, tanto niños como abuelos, nuestros combatientes con el espíritu fortalecido surcaron las aguas turbulentas rumbo a la gran batalla. Listo. Feña. Ya, voy a aprovechar perdón que se me cayó la internet, a veces pasa. Voy a aprovechar una cosa que yo creo que tiene esta primera página, tiene muchos diálogos en un solo cuadro. O sea, hay una narración, por ejemplo, en la primera, ¿no? Cuando las mujeres están recogiendo estas cosas y pues al menos que el dibujo sea muy, muy, muy grande, va a ser bastante difícil poner tantos globos. Entonces de repente es una página que me huele que se va a dividir en dos. O sea, me da la sensación, no estoy totalmente seguro, que puede ser que para contar todas esas viñetas con todo ese diálogo haya que poner una página con parte de estas viñetas y una segunda página con el resto, porque eso, o sea, las viñetas cortitas al lado, por ejemplo, cuando los niños llegan donde el abuelo con la avispa, los dos niños están hablando y el abuelo también, entonces esos son 3 globos de diálogo, más las caras de ellos, más un posible fondo. Entonces, una cosa que yo recomendaría es tratar de no tener más de 2 diálogos por viñeta, ojalá uno, tratar de incluso a veces tener viñetas sin diálogo, pero tener una narración y 4 diálogos, al menos que uno pueda diseñarlo y tenerlo bien, pero siempre va a ir en sacrificio de los fondos y de las otras cosas que podamos dibujar, porque el texto siempre gasta espacio. Igual estoy hablando esto sin una diagramación, porque si uno lo diagrama y lo diseña y caben los textos, está súper bien. Yo eso, me pensaría sobre todo en el de las mujeres, cuando están hablando lo de las diferentes cosas y maneras que van a ayudar a los guerreros. Le buscaría, yo creo que probablemente podrían ser viñetas separadas y mostrarlas a cada una o buscar alguna forma de diseñarlo, pero más allá de esa opinión, que yo creo que se resuelve haciendo boceto y probando la mejor forma, está muy bien. Yo creo que, y el guión en formato está perfecto, se lee y se entiende perfectamente, y yo creo que eso es un muy buen guión, o sea, donde uno tiene muy clara la presentación, está una pre-diseño de lo que sería la página completa, y también está esta intención de que la página entera vista como un tema completo, que es lo que le buscaría. Lo que más me asusta es lo que digo, de que de repente son demasiados globos de diálogo por viñeta, o demasiadas palabras por viñeta, y hay que pues cuidar de repente que esté demasiado cargado con texto. Hay muchas imágenes que de repente no necesitan diálogo,
y que podrían, pues, onda, ahí todo depende de lo que nosotros queramos hacer, o hay diálogos que nos podemos ahorrar, ¿no? Como si en el cuadro se logran, y esto son preguntas, ¿no? Si en la imagen se logra ver claramente las avispas, por ejemplo, no necesitamos que alguien diga son avispas, pero si un plano general donde no se van a notar las avispas, si el diálogo del niño son avispas, abuelo, o trajimos avispas, es importante. Entonces, son cosas para ir pensando y son decisiones que yo creo que estaría bueno a medida que vaya escribiendo el compañero Guaypilet, también vaya probando alguna forma de diseñar y hacer el diseño con los globos de diálogo y escribiendo incluso, para saber cuánto espacio toma, ¿no? Como, por así decirlo. Lo voy a dibujar. Como si el diseño que te... Se cayó el amigo, creo, no, sí. ¿Quién, yo? Ah, no, no está bien, sí, no, no. Ay, parece que la conexión está inestable. Espera, déjame... ¿O volvió? A ver, ¿suena? Sí, sí, Se ya, escucha, se se escucha escucha. ya. Por ahora está bien, por ahora Sí está bien. volvió, sí volvió. Ajá. Bueno, este era el diseño que yo entendí, ¿no? Como que había una gran viñeta y habían 3 viñetas en la página, ¿no? De donde iban a ver estos 3 momentos más. La cosa es que estaría bueno diseñar con los globos, como por ejemplo, la narración iría aquí, y aquí irían globo 1, globo 2 y los personajes, y empezar a diseñar dónde irían los textos, ¿no? Ir dibujando donde irían los textos y empezar a diseñar los personajes y empezar a escribir los textos también, porque es lo más difícil en términos de que le quita mucho el espacio que uno quiere para que se luzca el dibujo y se vea el lugar y se vea pues otras cosas que uno quiere mostrar. Entonces, de repente está bueno ahí, como le hablaba el otro día que hablamos de sacar el machete, pues ver si algunos textos pueden recibir su machetazo o no, cuáles son los que son esenciales para contar lo que queremos. Pero está súper bueno y el guión yo creo que está perfecto. Y para de lo que andaba hablando de Plinio, yo creo que Plinio, que ya tiene el corazón de su historia, yo me preguntaría, y esto rebotando un poco, llegué tarde a lo que hablaba Roderick, pero le entendí. Tú me estás presentando un protagonista que es Buna, y después desaparece. Y sería bonito tener un personaje que fuera nuestro ojo en esta historia. O sea, y eso a veces ayuda mucho para ahorrar cosas. Yo entiendo que están apareciendo pues los victimarios de esto, ¿no? El colonizador y tal, pero tal vez trataría de ocupar el menor espacio posible en contar al colonizador y ocupar el mayor espacio posible en contar a los protagonistas de esta historia, incluso aunque sean ficcionados, que es pues el pueblo cuna. Entonces, me parece interesante, por ejemplo, yo entiendo que hay cosas, Plinio, que tú quieres y tienes que contar y apuntar a que ellos son los culpables de estas cosas y de este momento prerevolucionario, pero me parece muy interesante el cuento de las tinajas y esta protagonista que contó Roderick, porque yo creo que te puede ayudar a reentender esto que ya tienes escrito desde un punto de vista, ¿no? Porque tal vez estas noticias o estas cosas tú te puedes enterar porque alguien lo está conversando o directamente la narración lo está diciendo y lo que nosotros vemos es otra cosa, no necesariamente la cara del tipo con la cruz. Todo depende como lo quieras contar, porque si quieres que sea un gran diseño, también se puede, pero uno de los miedos que me está dando, que son con los 2 guiones, que yo le tendría hincapié en esto, es empezar a tratar de dibujarlos, buscar una forma de hacer bocetos y ver cuál es el porte en que vamos a trabajar para tener más claro cómo se va a ver y cómo podemos cortar lo que nos sobra para que brille lo esencial, que era de lo que hemos hablado en estos días, ¿no? El ejemplo que les puse de poesía tenía mucho texto, de hecho, y buscamos la forma de ordenar las viñetas para que hubiera la menor cantidad de texto, o sea, como que el texto no moleste al dibujo. Eso es
de las cosas que me preocupo, pero los dos están muy buenos y me gusta mucho una primera página preparando para espiritualmente y en apoyo y mostrar a los curanderos y a la gente que estaba apoyando esto desde ese lado. Me parece que es muy pertinente y que definitivamente es una bonita página, pero haría esto como de tratar de hacer una lista de las 4 o 5 páginas. Yo una cosa que hago como recomendación, yo siempre pienso que tengo menos páginas que las que tengo, precisamente porque hay cosas que a veces uno estira después, porque se siente que está muy apretada la página y siempre va a necesitar más espacio. Entonces siempre trato de decir, ok, voy a tratar de contar la historia, si queremos que terminara en 6 páginas, contarla en 4, para después ver qué cosas voy a estirar y qué cosas necesitan más páginas. También esto es una recomendación para la conversación interna y para Orgun, de que me da la sensación que 6 páginas no va a ser suficiente y probablemente se estiren a 8, pero el problema de partir pensando en 8 es que siempre después van a ser 10, ¿no? Entonces, es súper complicado trabajar en el espacio de las páginas y yo creo que requiere el gran ajedrez como el sudoku, el gran puzzle que como escritores nos vamos a enfrentar, va a ser cuánto vamos a comprimir y cuánto vamos a descomprimir la información por página en términos de texto y en términos de imagen. Y eso es lo que al final en nuestra historieta vamos a ir apretando, porque cuando nosotros queramos el momento más álgido, que en el caso de Plinio es el momento donde la policía empieza a atacar a las personas, o donde probablemente en White Pillar va a ser el momento del levantamiento y la revuelta y la revolución, vamos a querer tener el espacio suficiente para contar eso de la forma que queramos contarla y no sentir que estamos entregando demasiada información o que se comprime. Igual de eso se trataba la clase que no alcancé a preparar y que vamos a tener otro fin de semana. Vamos a hablar de compresión y descompresión de página y de cómo ordenar esto, pero definitivamente ustedes, que son los que están como punta de lanza en este proyecto ahora en términos de escritura, y que qué bueno que han llegado a eso, pensaría esas cosas, ¿no? En qué partes van a ir más holgadas, qué partes menos holgadas, qué partes van a tener más dibujo, o qué cosas podemos resolver con el dibujo y con los gestos de los personajes, que no necesariamente necesitamos textos, ¿no? Como explicar a veces sentimientos y cosas que nosotros verbalizamos. De repente el verbalizar lo que los personajes están haciendo es no darle la oportunidad al dibujo de contarlo, y que tal vez el texto entra ahí solamente para ayudar cuando el dibujo no lo va a lograr contar bien y para reforzar. Pero eso, ir buscando el mejor punto intermedio en este espacio. Y eso también lo dejo como para el Orgun, para ir pensando en cuál va a ser el formato final, ya empezar a saber como el porte del dibujo, para también poder pensar en cómo ordenar este puzzle, ¿no? En la situación en que está White Pillar y Plinio, por ejemplo, definitivamente ya están entrando una cosa que tiene que ver con bocetear. Y ese boceto va a tener que ver con la impresión final, cuál va a ser el porte final del libro, cuál va a ser el formato del dibujo, para entender qué tanto se va a leer, cuál va a ser el porte de letra, por ejemplo, porque eso nos va a definir el porte de los globos de diálogo y cuántos diálogos vamos a tener por porte de viñeta. Yo creo que son cosas que en este momento del puzzle van a empezar a ser necesarias para aterrizar más definidamente, pero en términos de guión yo creo que esto está súper bien, se leen súper bien las viñetas. Yo creo que estamos en un súper buen camino con estas historietas y estos proyectos, así que felicidades Peña, a los dos. Peña, aquí Bernal, nada más una cosita aquí, es lo siguiente. Escuché a Plinio y a White Pillar. Está interesante, está muy bueno, está bien. Solamente que yo creo que con Orgun hemos hablado que el cómic aquí es una historia muy larga, ¿no? Y como tú lo dices, hay que comprimir, no se puede extender todo. Eso es que concreto. Sí sería bueno, escuchando, vamos a hablar de Plinio y luego el de White Pillar. El de Plinio, hay una cosa que sí siempre he dicho, ¿no? Hay que dar nuevos aportes,
No es decir, yo no sé si ustedes han visto, Plinio, el libro que así lo vi, así me lo contaron, en el cual el maestro Ologuay dibujó una parte de ese libro que él no lo ha dicho a nadie, porque yo sí lo sé, porque yo hablé con él, en la cual ustedes no sé si han visto, hay un Saila, la policía lo tiene arrastrándolo en ese libro, lo tiene arrastrando por toda la calle. No sé si ustedes han visto ese dibujo que él lo dibujó en ese libro. Ese Exacto, sí, libro, sí, me acuerdo. sí, ese, ahí donde comenzaría el 1919. Yo siempre parto porque la última investigación que he realizado, ese parte fue el corazón de Jesús, Aquanusado, en la cual ahí arrastraron, ahí fueron, para usted digo, siempre he dicho, los primeros inicios de lo que es la rebelión comenzó ahí en Aquanusado, antes de Río Azúcar, de Huargando. Ahí ese lo dibujó Ologuay, yo le digo Ologuay, ese no, yo le digo cuando estaba hablando con él, Ologuay, tú estás dibujando al Saila tal, y que sí, ajá, pero él no lo dice, y dice, ¿verdad? ¿Cómo tú sabes? Bueno, tú sabes que somos de casi mismo pueblo, digo, pero él no nunca lo he dicho a ustedes, y no sé si lo ha comentado, pero ahí refleja el inicio del sometimiento, el 19, y por qué del 19, y luego eso se traspasa a otra comunidad, a Niadu, en la cual la gente cruzaron corriendo y la policía lo comenzó a perseguir. Entonces, yo me refiero que depende, por eso siempre decía al principio, ¿no? ¿Dónde el que va a comenzar a trabajar, dónde va a comenzar? Por eso, porque hay mucho material, demasiado material, y ese es un punto, nada más quería comentarlo porque ahí se iniciaría, hay material, yo creo que a Guaypile yo le facilité esa información, me lo solicitó, ¿no? Pero eso es para todos. Y ese es un punto. Y lo otro punto, Peña, es más bien la parte técnica, ¿no? Por ejemplo, yo he estado trabajando con Atilio en los materiales de lo que es la acta de independencia y el acuerdo de paz. Ahí yo creo que no es necesario escribir, sino que como no sé si ese puede plasmar, como yo lo vi en uno de los maestros que puso, ¿no? Es decir, el documento, es el mismo documento y se plasma en la imagen ahí. Ahí creo que no es necesario ni decir ni explicar nada. La misma imagen lo va a decir que es todo, sin necesidad de escribir. Por ejemplo, ahorita el compañero Atilio está distribuyendo a la Comisión Centenario el documento que yo tenía de la Acuerdo de Paz. Ese documento lo tenía, documento original. Entonces, hay otro documento de la acta de independencia. Eso yo creo que Peña ahí, no sé si en el caso de Guaypil en esa parte, no hablar, sino presentarnos, como dice, acuerdo de paz, así, algo así, pues, porque yo creo que no es necesario escribir ni nada, porque ya lo está diciendo que, es decir, se dio la revolución y se llegó a tal cosa, ¿no? No sé, como un corte, ¡pac! Porque ya vendría la otra sección de los otros compañeros de posteriormente, ¿no? Yo creo que por eso digo que es mucha información, hay demasiada información, hay que saber sintetizar. No es fácil, la sintetización tampoco no es fácil. Mucho material de por medio y documental, se diga, ¿no? Eso yo creo que nada más quería comentarlo que en un momento a otro tenemos que conversar muy bien y cuando ya estamos casi está listo el material de los compañeros, aportar más, pues, más fondo. Eso más quería comentarlo, compañeros. Bueno, Ajá. sí, ¿qué tal? Alex no está aquí, ¿cierto? No, Alex no, y no, Pliny son los no que van a puedo llegar. iniciar, ¿no? Yo me gustaría saber en qué parte exactamente está Alex, para que él no haga doble trabajo, ¿ya? Sería bueno saber en qué parte del proceso está él, no sé si está boceteando o ya está armando las páginas, para que él no vuelva a hacer, como lo dijo Feña, me parece también, tiene razón Feña, porque se sintió muchísima información para una sola página. Y ni siquiera no sabemos qué tamaño va a ser la página, la impresión final. Empezando por allí, como no sabemos el tamaño real ya de la impresión final, se también tiene que tomar en cuenta eso. Mientras más viñetas, más paneles tengamos, se va a comprimir, se va a poner muy chiquitito. Y ahora hay que tomar en cuenta el tamaño final de la impresión
de todo eso, como dice, como yo no sé si le llaman la layout, Peña, a eso habría que dibujar eso. Y sobre eso, hacer que los cómics, aunque sabemos que, o sea, los dibujantes son diferentes, pero al fin y al cabo, los 4 o 5 cómics es un solo tomo, una sola historia. O sea, ¿qué quiero decir? Que cuando una persona agarre un cómic, el número 1, y agarre en la otra mano el número 5, aunque tengan un estilo diferente de dibujo, sepan que es una sola historia. No sé si habría que reunirse con el maestro Lowaidi, que tiene más experiencia en eso, Orgun, para tomar ese tipo de decisiones en cuanto a las viñetas, cantidad de viñetas por página. Me parece súper bien lo que ya tiene hecho tanto Whitepiller como Plinio. O sea, la parte del guión está fenomenal. Solo habría que ver cómo se divide eso por página y que no se vea tan recargado como dice Peña, y habrá que revisar eso, ¿no? Cómo dividir las partes y eso por página. Solamente quería saber eso en qué Sí, parte en está mi para opinión, Orgun, que Alex ajá. no haga doble trabajo y eso. Orgun, Solo yo eso. pienso que ya es tiempo de vernos físicamente, ¿no? Para Exacto, poder sí. sentarnos porque así no se puede, es muy al aire, ¿no? Exacto, Ya es sí. tiempo de sentarnos, por ejemplo, con Alex, con los dibujantes y los guionistas, para saber qué es exactamente lo que queremos. Ok, mira, Es, hagamos es algo tiempo. ahora que estamos aquí. Bueno, ya la próxima semana abre los fines de semana. Propongo, por ejemplo, bueno, hace unas horitas hablé con Olo. Olo se va a reunir con Whitepiller. Yo voy a pasar para allá, pero le comenté que el fin de semana sí sería bueno sentarnos entre todos y ya plantear. Eso va a ser así y ya para no estar esperando esa parte. Pues yo estoy de acuerdo también, Plinio, en ese sentido. Reunamos este sábado, pues, ¿les parece? Ok, no hay problema. Ahí Este sábado. En Cine Tribu, podemos ahí traer a Olo y conversar ahí sobre ese tema. ¿Dónde? ¿Aquí? El Cine ¿Dónde? Tribu queda ahí en Vía Argentina, ahí la oficina. ¿El tuyo? Sí, exacto, sí, sí. Ah, ya. En la sala ahí Sí. podemos ver Y traemos al maestro Feña también. Lo Sí, mandamos a buscar. sí. Tiro, hacemos ahí un caldero y aparezco. Oye, Orgun, le Sí, quería Orgun, mostrar una Orgun, cosa. Orgun. Dime. O una consulta, disculpen. No sé si me está escuchando Juliet. ¿Qué tal? Juliet Sí, y aquí Arnold. estoy. Bueno, si tienes tiempo, no sé si te dijo Orgun, mañana con el maestro Olowaidi y yo, pues voy a reunir a las 10 de la mañana. No sé si puedes, por donde está en la peatonal, bajando Pico Pico en el centro de Yaigunhuagan a las 10. No sé si puedes. A las 10 de la mañana, Sí, ¿dónde queda más o menos? No. es por la 5 de mayo, por la peatonal, Ujú. ¿no? Donde está el almacén Pico Pico, bajando. Ok, sí. dile calle 20. Sí, ya sé. Ajá. Ok, Antiguo Eh, Martelo. Bueno, ahí mañana nos vamos a reunir con el maestro Lowaidi. Él ya me dijo que sí, así que ahí podemos sentarnos bien, hablar bien acerca de eso, ¿no? Ok. Sí, eh, Ok, yo puedo. listo. Or- Ok, listo, entonces, Orgun, mañana. Dime. Orgun, Sí. una cosita nada más. Cuando ustedes se van a reunir, los compañeros que están dibujando, acuérdense que lo que comentó Riel, eso es cierto. Acuérdense que donde se va a imprimir, no sé dónde se va a imprimir, ¿no? Lo que usted decía, ¿no? La impresión, porque ahí donde viene cuando va a la imprenta, es verdad, lo ahorita clarito en esa parte, si bien sabe bien, el formato del tamaño, la izquierda, derecha, todas esas cuestiones de impresión, porque ellos preguntan la impresión, o sea, ese 8 por 11, depende del tamaño y la forma. Entonces, eso lo digo porque la Universidad de Panamá, cuando vamos a imprimirlo,
ciertos libros, ¿no? Ellos preguntan, ¿cómo lo quieren? ¿Grande, corto, las letras, el espacio? Eso todo son detallitos que, por ejemplo, nosotros cuando imprimimos en la Universidad de Panamá nos solicitan. Entonces tenemos que se sienta con el diseñador también el formato del material. Entonces, yo creo que eso son cuestiones ustedes sabrán, entre ustedes mismos, cómo lo verán. Por eso digo, donde ustedes van a imprimir ese material lo digo por experiencia que ha pasado con nosotros, ¿no? La imprenta de la universidad y mira, hay otras imprentas que hemos trabajado, ¿no? Así que yo estoy muy de acuerdo con Oriel. Usted tiene que sentarse muy bien, definir esa parte también. Yo sé que ahora no es el momento, ¿no? Pero como ya casi llegando al final, nada más les comento eso, ¿no? Es importante. Exacto, sí. Esta semana se tiene que definir en este sentido. Vamos a definir esta semana qué tamaño va a ser ya para aterrizar esto y entregarle estas informaciones básicas a la gente, pues, para que tengan esa idea, ¿no? Y lo mismo que así, que por lo menos con esa idea, ahí que puedan tener esto, los que van a dibujar y hacer las viñetas y poder tirarnos, pues. Así Orgun, que, sí. sí, quiero agregar algo después de haber escuchado a todos estos maestros, creo que llevamos ya por un mes. Bueno, puedo concluir lo siguiente. Le voy a poner un ejemplo. Uno, la naturaleza de un escritor, de un poeta, es justamente eso, ¿no? Escribir, porque generalmente los escritores se inspiran y, bueno, eso está en su ser, ¿no? Ahora bien, la naturaleza de un pintor o la persona que grafica es justamente sintetizar lo que describe o lo que ha escrito el narrador o el escritor, lo sintetiza lo más que puede a través de su lienzo, de su trabajo, de su ilustración. Entonces es excelente esta experiencia que ustedes están teniendo. Y me llega el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, ¿no? Lo que acabo de escuchar de los dos escritos que acaban de compartir con nosotros. Supongamos, en una de esas, no sé si es de White Pillar o del hermano Pliño, que haya un ejemplo, reuniones. Entonces, aunque yo no soy dibujante ni nada, soy malo en eso, yo simplemente colocaría un grupo de hombres reunidos y con la frase Ilagüen, ya, o sea, se asumiría, se dejaría para el lector que la dirigencia se reunió y al final decidieron, vamos a la lucha. Entonces, a pesar de que el escritor o el que escribe haya dicho otras frases o haya escrito algo adicional, pero pienso que la comunicación que debe haber entre el que está narrando o el que está escribiendo y el que va a llevarlo a la figura o a la parte de la ilustración es fundamental y en las reuniones que van a tener, creo que allí deben ir más o menos entendiendo ese tipo de mensaje que el escritor quiere transmitir al lector a través del diseñador o de la persona que va a ilustrar o dibujar eso. Esto, bueno, y gracias. Hierba. Hierba. Hierba más. No, don Roderick, es justamente lo que yo descubrí, ¿no? Hablando con el amigo Alex, eso, y es esencial, más cuando nos reunimos con los dibujantes, debe haber esa empatía fuerte, fuertísimo, de complicidad fuerte, ¿no? Para no estar en dos direcciones opuestas, por decir algo, ¿no? Eso es clave, me parece. Y me parece que el último donde estaba el baile, yo lo voy a eliminar y voy a poner la mujer que se rebeló.
contra las policías. Anito no hay de Ayanay. yo voy a cerrar con esto. O sea, con la mujer que se revela ante el atropello, de la huida, o sea, la rebelión. Me parece buen cierre, ¿no? Bueno, súper. Ok, coordinamos la reunión para el sábado, para poder estar todos ahí y ver ese tema, pues ya sentarnos con Olo y plantear ya el final, ¿no? Ahí ¿A qué Oriel, hora sería? ¿A qué hora sería, Orgus? eh, ¿qué les parece en la tarde? Polinio, Sí, como a qué hora. Ajá, sí, sí. como a las 2 de la tarde. Para, Ok, me parece buena hora. Me parece buena hora. y así y Oriel, bueno, podemos hablar esta semana ahí ya para hablar con Olo, a ver si podemos tirar, bueno, yo me puedo jugar ahí para ver con Olo y sentarnos acá aparte y comentar las partes finales con él y que tenga, bueno, más o menos la idea que ya lo que tenemos. Así que bueno, Bueno, agradecido, Feña, por la... sí, sí, quería mostrarles una cosa antes Ok. de irme, que era de lo que... Déjame encontrarlo. Ahora, le voy a poner compartir pantalla, solamente voy a mostrar una cosita. Porque lo que estaba hablando Oriol era esto. Ahí está. ¿Se ve pantalla completa? ¿Se ve toda la cuestión o no? Sí. Sí. A veces hablo muy en chileno, no sé si Sí, me se ve. entienden. Pero bueno, aquí está, esto es lo que se le llaman, los gringos le dicen thumbnail, que es como un tipo de layout. Todo layout es el boceteo antes del dibujo. Hay diferentes niveles y tipos de layout. Y sobre todo para no sobrecargar al dibujante, uno no tiene que bocetear la página completa o con mucho detalle, sino que lo que se recomienda es ir jugando con bocetos pequeñitos. Hay personas que hacen como si hicieran el librito. A ver, déjame encontrar un papel. Encontré un papel fosforescente. Lo que hacen es esto, mira. Agarran todos estos papeles y se hacen un fanzine. Por ejemplo, si son 6 páginas, lo hacen así. Entonces tú ya sabes, aquí tienes el libro, ¿no? Página 1 y 2. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, así. Entonces, uno puede ir diseñando las cosas en algún tipo de formato así también para verlo, pero podéis dibujarlos de la misma forma en un papel, todos así, ¿no? Uno al lado de otro y poner la página 1, página 2. Pero lo importante es esto, ¿no? Como poder tener un dibujo donde se vea más o menos lo que va escrito y más o menos cómo van a ir los dibujos, y esto nos va a ayudar muchísimo a poder diseñar la página y reescribir y encontrar lo esencial en términos visuales. No necesariamente esto es algo que tiene que hacer el dibujante, lo va a hacer y lo puede hacer igual, pero lo podemos hacer nosotros incluso con monos de palitos, aunque por muy mal que dibujemos, por último podemos tratar de hacer un cuadrado y más o menos entender de cuántas líneas de texto o dónde van a ir los textos. ¿No? Aquí la persona aquí ni siquiera escribe, pero pone por lo menos, ok, el texto va acá, aquí van las personas, y así a uno le ayuda mucho a poder visualizar más o menos qué es lo que va a ser el cómic final. Aquí en les mostraba, acá abajo se ve el producto final como estuvo en la historieta. En este caso, claro, como es un dibujante con mucha experiencia, pues no diferencia mucho uno del otro, pero en el caso que les mostraba más temprano, nosotros sí hicimos cambios importantes, porque todo esto tiene que ver con cómo expresar la cosa y eso. Y otra cosa que podía recomendarles con el diálogo es que si lo podemos explicar con imagen, tratemos primero de que lo explique la imagen, y si nos gasta mucho espacio explicarlo en imagen, podemos ocupar el diálogo, puntualizarlo, pero a veces pensar visualmente nos ayuda a ahorrar espacio también y ponerle el espacio al servicio de la historia. Eso de momento. El otro domingo podríamos tener
la última clase yo se las voy a preparar bien y vamos a tratar de profundizar todas estas técnicas y todos estos temas para que puedan, pues, salir a volar por su cuenta ya. Ya estamos, llevamos eso un mes y también podemos hacer la despedida como corresponde. Así que eso por hoy día. Espero que les sirva todo lo que conversamos y sigámonos viendo. Dale, muchísimas gracias, Feña, por la tarde y excelente. Así que bueno, el domingo sería para ya vernos y ver, bueno, cuando hablemos con Igolo y así celebrar, pues. Y Excelente continuar. trabajo, Plinio. Muchísimas gracias. Gracias. Sí. Buenos trabajos. Whitepeller igual. Oh, lo que O ha sea, hecho se don trata de Feña, Gracias, ¿no? Feña, gracias, Muchachos, Feña. ahorita, don Feña, lo que Quería- usted quería nos decir- ha Gracias, Feña, enseñado por las estos meses, observaciones. Sí, sí, porque no acuérdense, hay, como es la primera no vez hay que pago. estamos, así que no se sientan mal si sienten que están haciendo algo, o sea, se trata de eso, aprender y ir mejorando. Así que, pero lo veo excelente lo que ya tienen listo Plinio y tanto Whitepeller, van bien, bien, muy bien. Entiendo. Sí, Así no, que está eso es lo que excelente. quería decir. Yo les pillo por dónde atacarle, pero no significa que no me gusta, todo lo contrario. Sí. Son de formación Gracias, maestro Feña, profesional. porque sabe que yo sentí que como que los diálogos estaban muy cargados y entonces como que quise tirarlo así, ¿no? Para saber tu opinión. Ahora que ya por lo menos me dijiste punto de vista, ya yo tengo que sintetizar más. Menos diálogos y Pero igual más guárdalo, imágenes. Whitepeller, ¿oíste? Tienes que, guárdalo, Claro, guárdalo, claro. no lo botes todo. Sí, no, a veces uno Hazle una vuelve para copia. atrás, o sea, Sí. esta cosa es pura reescritura. El trabajo es como uno escribe algo y después lo vuelve a escribir y después lo vuelve a escribir y después lo vuelve. Por eso cuando yo le decía que era como afilar un machete, porque cada vez uno se da cuenta que va llegando más al corazón de la idea, a lo esencial. Y yo creo que ese es el ejercicio, o sea, uno, pues, como el segundo pensamiento siempre es mejor que el primero y el tercero es mejor que el segundo, y así yo creo que uno va, pues, puliendo esto. Entonces, hay que meterle nomás. Yo creo que sin duda más adelante van a ver cuando empezó el proceso a lo que llegaron, y va a ser bien bonito. O sea, cuando yo les mostraba el proceso de lo mío, de este último, fue precisamente eso. Yo escribí la cosa y alguna vez árbol 3, y al final ni siquiera apareció árbol 3, ¿me entiendes? O sea, son cosas como van construyéndose y se van puliendo, y es un ejercicio de comunicación con uno mismo y con la persona que dibuja un montón. Entonces, Oíste, dámosle para adelante. don Feña, voy a modo independiente con las poesías. Yo solito a veces que armo. me encantó esa visión de la poesía, me encantó. Así Súper que visual, sí. No, cualquier cosa te mando los borradorcitos, ¿ya? De mis poesías. Yo escribo poemas también, ¿no? Y encuentro mucha visualidad. Y vamos a ver qué se hace. Exacto, la poesía es pura visualidad, exacto. A mí me gusta esa cuestión de la visualidad, como habló Feña sobre el haiku. Y yo creo que también en ese sentido los cantos de los neles, los cantos de los ailas, los cantos los sagrados, los dules, está cargado de poesía y de cuestiones visuales. Es súper visual en ese sentido, cuando ya uno va entendiendo la poesía, por ejemplo, de los ailas, ¿no? Que cuentan que de una forma metafórica. Así que súper lindo. Y yo sé que vamos a sacar buen trabajo y para adelante. Gracias, Feña, por la tarde. Y bueno, así que Sí, nos gracias a vemos ustedes. el domingo. El domingo tratemos de entrar conmigo, yo no sé, dependiendo cuándo se junten, vamos diciendo en la semana. Y también ¿Sábado o eso, sí. domingo? El sábado vamos a reunirnos con Olo, ahí en vivo, ahí, bueno, entonces el domingo. Sí, para que Olo conozcan a la gente, pues. Sí, y cualquier duda que tengan y como que me quieran mostrar cosas, lo que sea, ahí yo estoy en el Telegram, o me escriben, Orgun tiene todos mis contactos, así que pues estoy aquí para ayudarlos en lo que pueda.
Y eso, un abrazo grande para todos. Que tengan buena tarde. Dale. Chao, un abrazo.